Vamos a trabajar en este momento con el tema la identidad del nuevo nacimiento. La identidad del nuevo nacimiento. Son dos temas, la identidad y el nacimiento, el nuevo nacimiento, que generalmente se manejan en lugares diferentes, pero aquí lo vamos a unir. Bien, hermanos, vamos a comenzar leyendo el libro de San Juan. El apóstol San Juan, uno de los discípulos de Jesús que más cerca de Jesús estaba, al que le llaman generalmente el apóstol del amor, el discípulo del amor, de los hijos del trueno. San Juan capítulo 3. Vamos a compartir una conversación muy especial, que de esta conversación sale un principio bíblico que nos afecta a todos nosotros. San Juan capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 15. Estaremos leyendo Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que se asemeja bastante a Reina Valera del 62, pero es un poquito más clara en cuanto a las palabras que utiliza. San Juan 3, desde el 1 hasta el 15. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las enseñanzas milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjense que le dijo no puedes ver, no le dijo no puedes ser de, ni siquiera lo podía ver si no nacía de nuevo. Versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo, y era un líder religioso de la época. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, no me creen cuando les hablo de cosas terrenales. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Estaba allá y bajó. Y así como Moisés se levantó la serpiente del bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, ojo, grabemos esta palabra o esta oración, todo el que crea en Él, no el que crea a Él, sino el que crea en Él, que no es lo mismo, tenga vida eterna. Amén. Muy buena conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. Vamos a hablar un poco de la identidad antes de entrar a la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, para que podamos entender entonces lo que tiene que ver con la identidad del nuevo nacimiento. La identidad
podríamos definirla, que es la forma única en que nos percibimos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pensamientos, sentimientos, expresiones, experiencias y valores. La identidad es lo que somos nosotros internamente. La identidad interna forma parte del consciente y el inconsciente. Todas las experiencias, las vivencias, todas esas manifestaciones que nosotros tenemos o vivimos desde niño se van formando dentro de nosotros en el inconsciente, que aunque nosotros no las recordemos en el consciente, pero sí ellas se expresan hacia afuera, manifiestan algunas de las cosas que tenemos guardadas. Esas manifestaciones internas son estimuladas por lo de afuera, y eso hace entonces que uno reaccione. Lo que significa que la reacción nuestra hacia afuera va a depender de la identidad interna que tengamos. Según un psiquiatra, terapeuta, Murray Bowen, define la identidad, dice que se construye a través de la diferenciación del yo, que es la capacidad de separar los pensamientos, emociones y comportamientos de los demás. O sea, según él, la identidad va a depender de la diferenciación que yo pueda tener en cuanto a mi manera de pensar con relación a los otros. Esa diferenciación o esa separación que yo puedo mantener mi línea de pensamiento sin ser influenciado por los demás, eso demuestra mi identidad. Según él, entonces hay una escala desde el 0 hasta el 100, y a medida que yo me voy diferenciando o voy siendo independiente de los demás, mi manera de pensar no va siendo objeto de inclinación hacia nadie, sino que va a tener una definición directa de lo que yo soy, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, sin ser influenciada por ninguna actitud externa o de afuera. Pero hay otro concepto de otro terapeuta también, psiquiatra, que dice, según Minuchin, la identidad de una familia se construye a partir de las interacciones y la estructura que la componen. Me está diciendo que dentro del núcleo familiar hay unas interacciones internas, y esas pautas, según él, esas pautas transaccionales internamente hace que las personas vayan construyendo su identidad. Naturalmente, dice él, la familia es un sistema abierto que no solamente interactúa internamente, sino que interactúa hacia afuera. Va hacia afuera a la sociedad a transmitir informaciones de lo que es, pero al mismo tiempo cuando va a la sociedad y sale de ella, va hacia la familia y transmite algunas manifestaciones de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que es abierta, va y viene. Todo va a depender de la estructura interna para que los de afuera influya en lo de adentro. O sea, si hay una base de sustentación sólida internamente, que es a lo que le llaman identidad, pues eso no va a ser modificado por las interacciones externas. En otras palabras, la forma de ser de los que pertenecen a ese sistema familiar no va a ser modificado independientemente de la sociedad, el entorno dentro del cual se encuentren los miembros de esa familia. En sentido general, entonces, estamos hablando que la identidad es lo que nosotros somos. Se forma a través de las enseñanzas que recibimos dentro del hogar, la validación o invalidación dentro de la familia, a qué se le dice que sí, a qué se le dice que no, hacia dónde dirigimos el desarrollo de cada uno de los integrantes de esa familia, que la mayoría de las veces lo hacemos inconsciente. Muy pocos padres, si hay alguno, se sientan a planificar la crianza que le van a dar a los hijos, y por ende todo lo hacemos en el camino. En el camino, a medida que vamos viviendo, vamos tomando decisiones, vamos enseñando consciente o inconsciente a los hijos que vienen detrás de nosotros. Además de que hay algunas manifestaciones genéticas
que influyen también en la formación de esta identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de la esencia de cada individuo. Lo que somos, a qué respondemos, cómo respondemos, cuándo respondemos, a qué decimos que sí, cómo decimos que sí. Todo eso es la identidad. La cultura influye bastante en lo que es la identidad, la cultura dentro de la cual nos hayamos formado, criado, etc. En el camino es posible que el conocimiento o la información que vayamos teniendo de la vida nos ayude a nosotros ir modificando algunas características, pero hay otras que son natas, que no van a ser modificadas independientemente de con quién interactuemos hacia afuera. Todo eso tiene que ver con la identidad terrenal. Identidad terrenal. Todos nosotros tenemos una identidad. Sin irnos a otros conceptos como la autoestima, que también eso es parte de una identidad, pero ya eso es otra cosa. Ok. ¿Qué es la identidad desde la perspectiva bíblica? Nos vamos al libro de Hechos, en su capítulo 22, versículos 3 y 5. Recuérdense que estamos en Nueva Traducción Viviente. Según el apóstol Pablo nos dice, esa es la manera de proyectar la introducción recibida a través de creencias, actitudes y decisiones. Eso fue un resumen que yo saqué de lo que dice Pablo en ese pasaje. No lo van a tener igual que como yo lo dije. Es la manera de proyectar la instrucción recibida a través de creencias, actitudes y decisiones. Todos nosotros comenzamos a asistir a alguna congregación cuando vinimos a los pies del Evangelio, a los pies de Cristo, al Evangelio. Las enseñanzas primarias, aparte de las enseñanzas culturales, hay enseñanzas culturales que forman parte de lo que es la formación de nosotros. Todas las gentes, culturalmente hablando, tenemos un concepto de lo que es el Evangelio, sean o no sean cristianos. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, Jesús escogió sus 12 discípulos, no los escogió de los líderes religiosos, no los escogió de los que acostumbraban a ir a las sinagogas o al templo, los escogió de las calles. Sin embargo, encontramos nosotros al apóstol Pedro que no puede renunciar a su cultura a pesar de la enseñanza que Jesús le dio. Jesús les enseñó a todos que había que llevar el evangelio a todas partes del mundo y que no habían grupos especiales, sino que todos iban a tener la misma oportunidad. Sin embargo, Pedro entendió que no podía ir a los gentiles. Por eso el Espíritu Santo tuvo que empujarlo, obligarlo para que vaya donde Cornelio. Pero Jesús no te enseñó a ti que los samaritanos también, los gentiles también tenían que tener acceso. Sí, pero una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que la cultura te permite a ti entender de lo que se te enseña. En este caso, generalmente la cultura dentro de la cual nos formamos moldea la manera de pensar nuestra y establece un límite hasta donde nosotros podemos llegar. Todo eso es dentro de lo que tiene que ver con la parte humana. Según Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 31, saqué un resumen de esto, nos dice que es la capacidad de guiar tus sentimientos y deseos hacia donde puede obtener la vida eterna. Guiar tus sentimientos o deseos hacia donde puede obtener la vida eterna. Según Mateo 6, 21, dice Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Lo que quiere decir que aún en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, la identidad es algo que está dentro, no está afuera. Está dentro. En ambas, la identidad está adentro, no afuera. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con lo que es nacer entonces de nuevo, el nuevo nacimiento.
Cuando habla de nuevo, se supone, es lógico que hay un viejo. Vamos para la nueva iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ya hay otra iglesia antes de la nueva. Porque cuando se habla, vamos para el nuevo, es porque ya desde antes existe un viejo. Entonces, cuando hablamos de nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, pero vamos a ver cómo se manifiesta el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Nos vamos para el Génesis, aquí sí vamos a leer, capítulo 17, versículo 2 al 6. ¿Qué pasó con Abraham? Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Entonces comenzamos a ver que el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento es un pacto. Un pacto no de acuerdo a lo que entendemos como humano en cuanto a lo que es pacto. Generalmente el pacto es un acuerdo que hacemos donde tú pones lo que tú entiendes, yo expongo lo que entiendo, buscamos un consenso y en base a eso nos vamos. En el caso de Dios no es así. El pacto de Dios es que Él te dice lo que tú tienes que hacer y tú haces lo que Él te dice. Ya ese es un pacto. Tú no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a cuestionar, solamente tú recibes y Él te da. Punto. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Pastor, cuidado si es con usted que está hablando. De una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. ¿Pero por qué ese cambio? Porque serás el padre de muchas naciones, de muchas iglesias. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. ¿Ves? Hubo un cambio de Abraham y Abraham. Abraham, padre de nadie, porque no tenía hijo. Abraham, padre de mucha gente. Lo que quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de un cambio, se está hablando de un cambio no solamente de carácter, sino hasta de nombre, porque el nombre tiene un significado de lo que es dentro. En otras palabras, lo de adentro es representado, etiquetado, pronunciado a través del nombre. Por eso entonces te vas a llamar Abraham, no Abraham. Fue un cambio que Dios produjo en Abraham, pero ese cambio fue radical. No fue un cambio que tuvo que haber un proceso determinado para que a través de las enseñanzas, las vivencias y eso, entonces vamos a ir adquiriendo experiencia y eso va a ir haciéndolos a nosotros cambiar. No, no se trata de eso. Un encuentro con Dios es un cambio brusco, radical. Otro personaje que nosotros tenemos como ejemplo aquí en Génesis 32, 24 al 28, que es Jacob. Entonces Jacob se quedó solo. Tenía una tensión profunda Jacob con el caso de Saúl. Recordemos que Jacob era un engañador. Engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó al suegro. ¿A quién va engañó Jacob? Por donde quiera que se movía, Jacob engañaba. Pero era el personaje del linaje de Jesús, que ese es otro tema. Ok, pero está muy tenso porque era necesario que se encontraba con al que él engañó, con Esaú, y él no sabía cómo iba a responder Esaú, porque el que hace daño no puede vivir tranquilo, pero al que le hacen daño y se queda tranquilo, vive feliz. Y eso lo he vivido. Recuerdo una ocasión que pasamos un proceso muy difícil en la iglesia
y sacaron una gran cantidad de informaciones negativas, falsas, que más o menos como a los 2 años estoy en mi casa tranquilo. Yo nunca perdí mi sueño a pesar de todo. Y va un joven que era miembro mío en esa época, me dice: pastor, yo necesito con urgencia hablar con usted. Dígame a ver, varón, ¿qué es lo que le pasa? Óigame, yo tengo 2 años que no puedo dormir. ¿Pero qué te pasa? Porque yo fui que me inventé todo lo que se dijo de usted. Yo me lo inventé. Yo sé que era mentira. Y yo le dije: pues yo sé que era mentira también, pero yo vivo feliz. Yo nunca he perdido mi sueño. No, pero yo no he podido dormir. Y Dios me ha estado diciendo que hasta que no le pida perdón, yo no voy a estar tranquilo. Pues tranquilo, viejo. Yo no te guardo nada. Es más, ya a mí se me olvidó todo eso. Yo vivo feliz. El que hace daño vive más infeliz que al que le hacen daño. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Quedarnos tranquilos. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Amén. Volvemos a Jacob. Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre, el ángel, le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. En otras palabras, no te voy a dejar ir hasta que no tenga un encuentro de verdad. No te dejaré ir hasta que no haya un cambio interno en mí. No te dejaré ir porque yo no quiero seguir teniendo miedo. Porque el que tiene miedo está manifestando la herencia de Adán. El miedo, ¿cuándo fue que comenzó el miedo? Cuando Adán pecó. ¿Dónde estás? Oí tu voz, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. El miedo viene por ahí. Entonces Jacob necesitaba dejar de tener miedo. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre, el ángel. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el ángel. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de ahí, Jacob dejó de ser engañador. Cambió su identidad. Entonces, la identidad se cambia cuando se encuentra con Cristo. Volvemos a Nicodemo. Si la identidad se cambia cuando se encuentra con Cristo, si no ha cambiado la identidad, ¿no te has encontrado con Cristo entonces? En el Antiguo Testamento, cuando las personas se encontraban con Dios, ¿qué ocurría? Había un cambio, naturalmente, había un cambio. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Juan? Antes de nosotros entrar a los detalles de la conversación de Jesús con Nicodemo, que a propósito yo pongo en comparación el encuentro de Jesús y Nicodemo y el encuentro de Jesús y Zaqueo. Fueron 2 encuentros, pero tuvieron manifestaciones diferentes. Ok, pero eso es a un lado. Según el apóstol Juan, en Juan 1:13, nos dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquí comenzamos a ver entonces que el nacimiento nuevo viene ¿de dónde? De Dios. Ningún hijo determina de qué padre van a ser, ¿o sí? Ningún hijo determina en qué etapa nacer. No, hay una crisis económica muy fuerte. Yo no voy a nacer ahora, yo voy a nacer más adelante cuando haya una bonanza. ¿No? O los hijos determinan: yo voy a nacer de primero para comer mejor. Porque a medida que van saliendo los otros, la crisis como que va aumentando. Y entonces no, yo voy a nacer de primero. Tampoco. Ningún hijo determina ni a través de qué padre nacer.
¿Cuándo nacer? ¿Dónde nacer? Si es en un hospital, si es en una clínica, si es en un pesebre. Ningún hijo lo determina. Por ende, el nuevo nacimiento, ¿de dónde viene? De Dios. Cuando Dios lo determine, no cuando tú quieras. Ese es el primer paso. Viene de Dios. Dios es quien lo determina. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23? Pues has nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, porque esa es la que tenemos. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Significa entonces que de la manera en que nosotros podemos encontrarnos con Cristo para tener ese nuevo nacimiento, todo el contenido de lo que debemos hacer está ¿dónde? En la palabra. No está afuera en lo que las personas puedan decirte. Y critico a aquellas personas que andan desesperados buscando una palabra que Dios le hable. Pero si Dios te habla a través de la Biblia, ¿por qué tú tienes que buscar palabra a través de otra persona? Y no es que Dios no hable a través de otra persona. Por supuesto que sí, Dios habla de diferente manera, como Él quiera y cuando Él quiera. Pero nosotros estar desesperados buscando palabra, es posible que no encontremos palabra de Dios necesariamente, sino palabra del otro. Entonces, en vez de salir de la confusión, te va a confundir más. Y hay mucha gente que son instrumentos del enemigo, dando palabras supuestamente de Dios, que lo que hacen es que destruyen. Entonces, vete a la palabra, acude a tus líderes, pide los consejos si es necesario, pero déjate de estar buscando palabra, prende radio y va a buscar a fulana que es profeta y comienza a hablar. No estoy en contra porque la profecía es parte de los ministerios, pero hay personas que no honran ese ministerio, sino que se honran ellos mismos, diciendo palabras de ellos, no de Dios. Ok, pero ese no es mi tema. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10? Pues somos la obra maestra de Dios. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, que el molde de ese nuevo nacimiento, ¿de dónde viene? De Dios. La obra especial que Dios hace en el nuevo nacimiento es totalmente de Él, no de la cultura, no de la familia, no de las vivencias, de Dios. Ojo, no porque yo soy así y así soy, no porque yo siempre he sido así y eso no va a cambiar. Cuidado si posiblemente no ha nacido de nuevo todavía. Cuidado. Son especulaciones que uno a veces entra en ellas por error, pero uno entra en ellas como quiera. Gálatas 2:20, dice Pablo: mi antiguo yo, mi identidad que fue formada por la familia que me formó, que me crió, con las cosas buenas o las cosas malas, lo que yo saqué de ahí y por eso comienzo a interactuar hacia afuera y con eso me muevo donde quiera que me muevo y con eso tomo mis decisiones porque yo decido para dónde ir y para dónde no ir. Ahora dice Pablo, mi antiguo yo, o sea, mi antigua identidad ha sido crucificada con Cristo. ¿A dónde? En la cruz, porque ahí fue que se crucificó a Jesús. Él nos creó de, ¿cómo es? Él nos creó ¿cómo? Él nos creó ¿cómo? ¿Pero y por qué tan poca gente? Él nos creó ¿cómo? Una nueva creación que no tiene nada que ver con la antigua. O vamos a ver. Tenemos el primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán tiene algo que ver con el primero. ¿Saben por qué Cristo no nació de una intervención natural de un hombre y de una mujer? Porque si
José intervenía en el nacimiento de Jesús, Jesús iba a heredar las características de Adán. Y ya no podía ser el segundo Adán, sino iba a seguir siendo el primero. Tenía que haber una intervención divina. El mismo que le transmitió la vida a Adán, ese mismo que es vida, que es Dios, entró a María. Entonces, como Él entró a María, no necesitó la intervención de un humano para que se produjera el nacimiento de un ser humano que era Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que utilizó la forma natural del vientre de María para que Jesús tuviera el cuerpo como los humanos, no el espíritu, no la vida, porque Él era la vida. Es por eso que Jesús tiene doble naturaleza. Es divina, la parte espiritual, y es humana, la parte que salió de María. Por eso Jesús califica para ser el segundo Adán, no el primer Adán. Lo que quiere decir que ninguna característica de Adán sacó Jesús. Entonces el que nace de nuevo no puede manifestar ninguna de las características del Adán. Eso soy yo pensando aquí. A veces uno se pone como a pensar demasiado y no le va bien porque piensa mucho. Pero ok, ¿cómo? ¿Qué es lo que está Pablo diciendo? ¿Por qué tú dices eso, Pablo? Porque ya no vivo yo. O sea, ya no vive el Adán anterior, sino que ahora vive Cristo. Si es Cristo, tengo que pensar como Cristo. Tengo que actuar como Cristo. Tengo que responder como Cristo. Y si estoy respondiendo como Adán todavía, ¿quién gobierna? Hay uno de los conceptos en el mundo de la psicología, de la terapia, que es en el mundo en el cual me desenvuelvo, que dice, creo que Bowen, que dice que todas las personas en estado estático, tranquilo, sereno, somos angelitos acabados de bajar del cielo, hasta que no nos hacen enojar. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Que sale hacia afuera lo que hay dentro. Jesús dice, de lo que hay dentro, ¿quién eres tú cuando te enojas? ¿Eres el mismo cuando no estás enojado? ¿Sale Cristo o sale Adán? ¿Cuál de los dos predomina cuando te enojas? Sigue diciendo Pablo, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. A veces yo pienso como que Pablo vivía no existían los extraterrestres en esa época, es en el tiempo nuestro ahora, que uno sepa. Pero posiblemente Pablo era un extraterrestre. ¿Cómo Pablo se atreve a decir eso? Hay cosas como que Pablo la dijo que uno se pone a pensar, ¿qué fue? Como que Pablo se fue muy lejos. Porque uno como humano sigue siendo humano, nunca deja de ser humano, y como humano tiene que reaccionar ante los estímulos externos. Eso es algo natural. El problema es que eso es algo natural desde la perspectiva terrenal. Pero cuando nos vamos a lo espiritual, que debe de sustituir la dependencia del terrenal, entonces ya ahí es otra cosa. Respondemos a Cristo. Vámonos al versículo 1 de la lectura de inicio que tuvimos de Juan 3.
versículo 1. Era uno de los líderes, estamos hablando de Nicodemo, religiosos de mucho prestigio y capacidad, pero se dirige a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? ¿Qué dice Jesús? El que camina de día, ¿qué pasa? No tropieza. Pero el que camina de noche, ¿por qué él fue de noche si tropieza? O el tropiezo estaba adentro, no afuera. ¿A quién le teme Nicodemo que por lo cual va donde Jesús de noche y no de día? ¿A quién le temes tú por el cual no hace lo que Dios te dice que haga? ¿A quién le teme? ¿A quién le teme de no decir lo que Dios te diga que diga? Si le temes a alguien, es posible que todavía no esté en Cristo. No se lleven de todas las cosas que yo digo, por favor. Ok, no. Bien. Algo importante, fue a Jesús de noche. Pero ojo, no fue a Jesús para encontrarse con él como en el caso de Zaqueo. Zaqueo fue humillado ante Jesús. Nicodemo fue a comparar conocimiento con Jesús. No fue humillado ante Jesús. Por eso, ¿cuáles fueron las manifestaciones del encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús? Un cambio radical, varón. Oye, a partir de ahora le voy a duplicar o quintuplicar a la gente que yo le engañé, le voy a quintuplicar lo que le he quitado. Y la mitad de lo otro se la voy a repartir a los pobres. ¿Quién le dijo a Zaqueo eso? El encuentro con Jesús. Eso fue un cambio radical, porque fue humillado ante Jesús. Nicodemo fue a hacer una comparación. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando en la universidad, la teología, cuando ya uno estaba de término, establecía una conversación con los maestros, pero es solamente para medir conocimiento. Yo sé que todos los alumnos lo hacen. Para medir conocimiento, a ver cómo yo estoy avanzando frente al maestro que me está enseñando. No porque uno vaya con el propósito de aprender, sino con el propósito de medir conocimiento. Eso lo hacen la mayoría de los jóvenes cuando están terminando sus estudios. Seguimos aquí. Versículo 2. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Estamos conscientes de eso. Estamos seguros de eso. Dios te envió para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba. Fíjense, no están creyendo en Jesús, están creyéndole a Jesús. Y por eso nosotros tenemos que establecer la diferencia entre creerle a y creer en. Y al mismo tiempo conocer y conocimiento. Ok. Conocer, ¿qué es? Es tener en la mente información sobre algo, saber algo. Eso es conocer. Yo conozco que la iglesia está ubicada en este lugar. Ahora, ¿tú tienes conocimiento de la iglesia? No. Para tener conocimiento de la iglesia, tiene que saber la estructura interna que forma la iglesia, cómo se mueve. ¿Cuáles son todas las cosas que hay detrás del telón para que se esté publicitando, para que se esté proyectando directamente en vivo lo que se ve, lo que se hace aquí? Todo eso tengo yo que saberlo y saber el espíritu de los pastores para yo conocer la iglesia. Por ende, él viene a donde Jesús, pero va a donde Jesús manifestándole, informándole: sabemos que tú vienes de Dios, pero no conocemos que tú vienes de Dios. ¿Qué es el conocimiento? Es la capacidad de comprender, interpretar, accionar, acción y efecto de conocer. Ese es el conocimiento. Entonces, cuando yo conozco, recibo informaciones. La intelectualidad es cuando yo conozco. Pero cuando yo llevo a la práctica la información que recibí, ya ahí me voy entonces al conocimiento. Por lo tanto, cuando no se practica o no se ejecuta la información que tú recibes, no has
tenido el conocimiento de lo que tú recibiste todavía. Entonces, estamos hablando que Nicodemo no le interesaba el conocimiento, sino el saber, que es conocer. Creer en Él es tener una relación personal con Dios, en Él. Creerle a Él es tener la certeza de que Él está diciendo la verdad. Nicodemo tenía la certeza de que Él estaba diciendo la verdad, pero no creía en Él, por eso no podía entender lo que Él hablaba. Porque cada palabra que salen de nosotros, tienen códigos, que esos códigos que están en el idioma son respaldados por la cultura que les representa. Entonces Nicodemo está dentro de una cultura, pero Jesús está dentro de otra cultura. Jesús está dentro de la cultura del reino de Dios y Nicodemo está dentro de la cultura del reino de la tierra. Por eso hay muchas personas dentro de la iglesia que responden a la cultura de la tierra como Nicodemo, pero hay otro que responde a la cultura del reino de Dios, como en el caso de Jesús. No voy a preguntar quién es uno y quién es otro. No lo voy a hacer porque puedo cometer pecado, pero dejo que usted lo haga. Amén. Se me fueron. Versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad. La verdad no es el tú saber lo que sabes. La verdad es lo que yo te voy a decir ahora. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entender, poner en práctica lo que tiene que ver con el reino de Dios. No hay forma de entender a Cristo si no naces de nuevo. No hay forma de entender las enseñanzas de Jesús si no las pone en práctica. Es muy bueno leer la Biblia, pero ¿para qué la leemos? Como una literatura histórica, como una literatura de poesía, como una literatura de cuentos, como una literatura de ¿qué? O la lee para que Dios te ministre. La palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Que tiene vida y te da vida cuando tú profundizas en ella. Si no la tiene, te la da. Ahora, si cree que la tiene y no la tiene, allá en Elías Peña los hermanos utilizan mucho esa palabra, te jodiste, pero yo digo, no digan eso. Yo la dije para decir que yo la dice, no porque yo la dije. Así que perdón. Luego entonces, dice Jesús, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Versículo 5. Versículo 12. Se logra el nuevo nacimiento creyendo en Él, no solamente creyéndole a Él. El nuevo nacimiento entonces, ¿qué es lo que significa? Según nos dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Si quieres ser mis discípulos, debes aborrecer. No la tienen ahí. Yo creo que me equivoqué de lectura. Dice aquí, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. ¿Qué dice Reina Valera? ¿Qué dice Reina Valera? Yo creo que aquí la traducción está mal. Please, por favor. ¿Qué dice Reina Valera? 14:26. Léemelo desde el principio, del 26. Que rechace. Si viene a mí y no rechaza y no aborrece, pero entonces está bien aquí.
Gloria a Dios. Ustedes ven, ya ustedes me están enseñando algo. Yo pensaba que estaba mal. Debes aborrecer a los demás. A tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué querrá decir Jesús? Aquí está el detalle. Tú tienes que renunciar a todas las enseñanzas que recibiste de tu papá, de tu mamá, a todas las enseñanzas que recibiste de todas las personas que te han formado desde niño. Tienes que renunciar a la identidad que te dio el sistema familiar en el cual te formaste. Tienes que renunciar a la identidad que tú adquiriste por las interacciones sociales o por las interacciones en el chat o en el internet. Tienes que renunciar a todo lo que tú aprendiste de ahí que forman tu manera de pensar. Tienes que renunciar a eso para luego entonces calificar para ser discípulo de Jesús. Jesús la está poniendo difícil. Sí, pero es Jesús. Si es Él que le está poniendo así, ¿quién puede producir modificación en lo que Él está decidiendo hacer? Está hablando el maestro. No es que yo estoy interpretando. No fue que Pablo extrajo las enseñanzas de Jesús, extrajo la crema de las enseñanzas de Jesús y luego la desarrolla a través de sus epístolas. No, está hablando el jefe. El que dijo, mi iglesia. Mi iglesia. O sea, que es de Él la iglesia. Y Él la construyó. Está hablando el que es la cabeza de la iglesia. Y está hablando el que Dios le dio toda autoridad. Para que en el nombre de Él todos se tengan que doblar las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Señor es el que está hablando aquí. Y me está diciendo que yo debo de renunciar a todo lo que ha tenido que ver con mi formación. Que yo me parezco a mi papá. Jesús dice, no, tienes que parecerte a Cristo. Que me parezco a mi mamá. No, tienes que parecerte a Cristo. Que me parezco a mis abuelos. Disculpa, lo físico tú puedes parecerte a quien tú quieras, pero la estructura interna, el sentimiento interno, tus oídos, tus ojos, tu boca, el tacto, todo eso tiene que estar siendo dirigido por Jesús. Parecerte a Él, no poner los ojos donde no puede o no debe de ponerlo. Yo confronto mucho a los estudiantes cuando les pregunto, ¿por qué ustedes estudian? Para ganar dinero. Porque yo quiero ser. Ok. ¿Qué vas a hacer con la profesión cuando la tenga? Voy a seguir estudiando, va a capacitar, etcétera. Está bien, bien. Ahora, cuando tenga todos los estudios correspondientes, ¿qué vas a hacer? Vivir de eso. Entonces no estás estudiando para servirle a Dios mejor. ¿Para qué se preparan la gente de Cristo? La gente de Cristo. ¿Para ganar más dinero o para ganar más almas? Tarán. ¿Para qué te preparas? No es lo mismo la evangelización de una persona que no tenga intelectualidad a una persona que sí la tenga. Por eso, cada grupo de personas tiene sus evangelizadores. Yo no puedo calar otros lugares más altos de acuerdo a mi nivel, pero hay otros que estudiaron, que tienen un conocimiento que yo no tengo, que Dios le está esperando que lo hagan a ese nivel donde yo no puedo calar. Ahora, si tú estás a ese nivel, ¿qué estás haciendo con tu nivel? ¿Qué hace con él? Disfrutar los elogios, disfrutar la grandeza de grande. Yo siempre enseño, me quedan 4 minutos. Yo siempre enseño
a los hermanos, miren hermanos, debemos de rechazar a quienes nos elogian y aceptar como buenos a los que nos critican. Porque cuando nos elogian nos creemos importante y grande. Y eso nos deteriora espiritualmente. Porque Dios no quiere nada con los grandes. Lo que Dios quiere es con los chiquitos. El que no sea pequeño aquí no será grande en el cielo. Entonces Dios espera los pequeños. Entonces cuando a ti te critican, todo el orgullo se te va, la arrogancia se te va. Y si te enoja, quiere decir que tienes que buscar más para que te baje. Porque a medida que nos acercamos a Cristo, ¿qué hacemos? Más nos humillamos. El acercamiento a Cristo te humilla. El alejamiento de Cristo, lo otro es, te sube. Si tú te consideras grande, es posible que haya un síntoma negativo en tu relación con Cristo. Renunciar, nacer de nuevo, significa renunciar a los rasgos culturales, según nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, muy conocido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Costumbres y conducta. Todo eso nace de la cultura. Está dentro de la cultura. Pablito. Más bien, dejen que Dios los transforme. ¿Quién es el que transforma? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que quiere decir, bueno, Jesús dijo, no te pido, la oración de San Juan capítulo 17, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Yo traduzco aquí, no te pido que los saque de la sociedad, sino que los guarde de la cultura. Porque si nosotros dependemos de la cultura del cielo, del reino de Dios, estamos en la sociedad, la cultura de Dios se va a transmitir a la sociedad a través de nosotros. En este caso, la iglesia está transformando la sociedad. Pero si sigo con la cultura de la tierra y estoy dentro de la sociedad va a influenciar en mí. ¿Cuál de las dos tú estás haciendo? ¿Te estás dejando influenciar o está influenciando? Bueno, yo estoy dispuesto a seguir sentado ahí como si todos los domingos, no hay problema. Yo disfruto el estar sentado. El nuevo nacimiento es actuar como Cristo. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor, no puse aquí esta cita, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, dice Pablo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. El que es nacido de nuevo no le preocupa el sufrimiento. El que es nacido de nuevo no le preocupa la situación. No le preocupa el entorno, no le preocupa un Goliat, no le preocupa nada de eso. El que es nacido de nuevo tiene su vista en Jesús. Por ejemplo, Cristo va en un barco, en una yola, en este tiempo, en una yola, junto con, no para Puerto Rico de Dominicana, sino va en un lago, va con sus discípulos. La yola está tambaleando porque el mar está poniendo a prueba a los discípulos. ¿Y cómo iba Jesús? Durmiendo. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Por qué te preocupas? ¿Jesús no está ahí? Sí. ¿Por qué te preocupas? Sí, pero que él está durmiendo. Entonces ponte tú a roncar. Si él está durmiendo y él es el maestro, ¿qué tiene que hacer el alumno? Ponte a roncar, varón. Date vida ahí roncando, que no va a tener tu esposa que te va a llamar ni te va a despertar.
ronca. ¿Por qué te preocupas? Jesús le dice, pero ¿cuál es la preocupación? Oye, estate tranquilo. Se tranquilizó el mar. Viento, suave, tranquilo. Todo se tranquilizó. ¿Cuál es el problema? Para Jesús no hay ningún problema. ¿Y para ti? ¿Para ti? ¿Y por qué para Jesús no hay, para ti sí? ¿Será que tú no estás con Él? Aleluya. Yo no sé si el coro está en condiciones de pasar. Ok. Cuando hay un nuevo nacimiento, no se reaccione ante los estímulos externos, porque hay una línea interna que no permite influencia desde afuera hacia adentro. Hay un bloqueo interno que es Cristo, que no me permite a mí actuar como reacción hacia afuera. Ojo, y yo siempre enseño a los estudiantes, Dios no reacciona ante los estímulos humanos. Dios acciona y el humano tiene que reaccionar ante la acción de Dios. No es que Dios tiene que estar sujeto a mí, yo tengo que estar sujeto a Dios. Por lo tanto, yo no debo de estar reaccionando ante los estímulos que estoy recibiendo. No, yo debo de accionar y mantener mi identidad en Cristo firme, porque Cristo no reaccionó, sino que accionó. Y cuando estoy hablando, estableciendo esa diferencia, accionar significa que yo decido lo que voy a hacer. Reaccionar es cuando yo hago lo que el otro me estimula para que yo haga. Pero si Cristo está en mí, entonces yo no debo de reaccionar ante los estímulos externos, ante lo que la gente diga o haga en contra mía. No, yo debo de accionar porque es lo que Cristo quiere que yo haga. Hacer lo que Él me dice que haga. Cristo le dice a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a hablar cuando los mandó a evangelizar. El Espíritu Santo les dirá a ustedes las palabras exactas que tienen que decir, pero para eso hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no vive para el mundo, sino que vive para Dios. ¿Para quién vivimos nosotros? ¿Trabajas para ti o trabajas para Dios? Cuestiono mucho a los hermanos en la iglesia que dicen, miren hermano, este vehículo me lo dio el Señor y está al servicio. Pero nunca está al servicio de la iglesia. Ah, no hermano, que tengo un compromiso, pero usted no dijo que ese carro estaba al servicio del Señor. Entonces, por fin, ¿de quién es? ¿Es tuyo o es de Dios? Yo soy el administrador de las cosas de Dios aquí en la iglesia. ¿Y tú? El administrador de lo tuyo. Entonces, ¿dónde está el carro? ¿Está allá o está aquí? ¿Quién tiene autoridad sobre él? ¿Tú o yo? Yo represento la autoridad de Dios aquí en la iglesia. ¿Y tú? La autoridad tuya en tu casa. ¿Y dónde está el carro? En tu casa. Entonces, ¿de quién es por fin? Pues deja tu bulto. ¿Qué es tuyo? Hay una definición clara del camino a transitar cuando hay un nuevo nacimiento, que es Cristo. Si vive para Cristo, todo lo que hace, lo hace como para Dios. El nuevo nacimiento no vive para ser servido, sino para servir. Y aquí voy con los servidores. El servicio no es solamente en el templo. Ojo, el servicio es una vida. Es toda una vida. Donde quiera que tú te encuentres, eres servidor, sirve. Pero no es solamente los que están sirviendo aquí. Todos los que han nacido de nuevo debemos de servir. Porque si Jesús es el maestro y Él sirvió, ¿qué le dejan a los subalternos como nosotros? Él no vino para ser servido, sino para... ¿Y nosotros qué hacemos? El nuevo nacimiento no le tiene miedo a ninguna tormenta ni al mar embravecido, porque Cristo va en el barco. El miedo vino del pecado de Adán a través de mi yo.
que ya no existe, porque es Cristo que existe en mí. Entonces, ¿a quién le tengo miedo? No porque yo sea guapo, porque Cristo está en mí. Él es el que responde, no yo. Yo no soy nada ni nadie. Cristo es el alguien. Por último, para que el coro entre, no le teme el que nace de nuevo a ningún Goliat que amenaza su seguridad, porque no hay un David, sino hay un Cristo dentro, que es quien le da la fuerza para que resista a ese Goliat y lo destruya. Si hay un Cristo dentro de ti, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Vamos puestos de pies, por favor. Este es mi deseo. Aleluya. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Aleluya. Es el momento especial. Con todas mis fuerzas Reflexionen en este nuevo nacimiento. te alabaré. Usted no va a salir a buscar el nuevo nacimiento. Mi Salga a buscar a Cristo. adoración eres Pablo no estaba buscando un encuentro con Cristo. Estaba buscando la manera de agradar a Dios. Agrade a Dios. Hoy te rindo mi Busque su presencia. ser, te doy mi corazón. Obedézcale. Yo vivo para Aumente cada vez más su intimidad con Él, cada palpitar, hasta que Él le permita encontrarse de verdad con Cristo. Aleluya. Ese nuevo nacimiento viene cuando el Espíritu Santo le conduce hacia Cristo y se encuentra con Él. A partir de ahí algo sucederá en su interior. A partir de ahí algo ocurrirá en su vida. Busque ese encuentro, así como lo tuvo el apóstol Pablo. Estaba tratando de agradar a Dios, pero Dios le hizo entender qué era lo que tenía que hacer, hasta que realmente se encontró y su vida fue transformada. El apóstol Pablo habló con propiedad, tan seguro de su identidad en Dios, que dijo: si hay un ángel que viene del cielo y les habla a ustedes cosas diferentes a las que yo les estoy diciendo, el anatema es él, no yo. ¿Qué seguridad tuvo Pablo? ¿Por qué? Porque estaba consciente de que había una identidad de Cristo en él. Por eso fue que dijo que ya no vivía él. ¿Podrías tú decir: aleluya, he acabado la carrera, he terminado mi ministerio, he guardado tu fe, Jesús, he hablado de ti, he sufrido, pero también he entendido quién me va a apartar de ti, Jesús. Esa identidad es inamovible, esa identidad no se pierde, ese nuevo nacimiento no retrocede, no cambia. Oh, ¿quién me puede apartar de ti? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, las calumnias, las necesidades, migración. No, nada me podrá apartar de ti, Jesús, porque he nacido de nuevo.
Te amo no por lo que me das. Dios, haz Te amo por lo que eres. sobre mí. Te adoro por lo que eres, no por lo que recibo de ti. Dígale a Jesús que le ama, pero ame a Jesús por lo que Él es, no por los beneficios que usted obtiene de estar con Él. Mi ser, Ame a Jesús. te doy mi corazón. Viva Jesús. Aleluya. Vivo para Procura encontrarse con Jesús. en cada palpitación. Si todavía siente que no ha nacido de nuevo, Hay aliento en mí. pídale a Cristo encontrarse con Él. Dios, haz Es la única garantía de permanencia. Es la única garantía de estabilidad. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la gran tormenta. Yo vivo. El viento me tambalea, me mueve, a veces me tumba, pero el poder de Dios me levanta y vuelvo a tener las fuerzas para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir moviéndome, para seguir trabajando para Él. Porque si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, los siervos del Hijo tenemos que estar trabajando. Hable con Jesús. Pídale al Espíritu Santo que pueda transformar su vida para que responda a los estímulos del reino de Dios, no a los estímulos del reino de este mundo. No se confabule con la cultura que le formó, confabúlese con la cultura del reino de Dios, que esa es la que le garantiza la estabilidad con Cristo. No se lleve de las demandas que hacen en su trabajo, en los estudios, los vecinos, las personas con quienes ustedes comparten. No se lleven de ellos. Llévense del estímulo interno que le te da Cristo para que tú les hables a ellos. Es que tú tienes que responder a Cristo, no a este mundo. Aleluya. Gracias, Señor. Doy mi corazón. Jesús, gracias.